Lo que hoy haremos será un recorrido por todos los temas que ve un estudiante de ingeniería en su primer curso de física. La explicación será de manera resumida y tocando los temas fundamentales, con los cuales tú te sentirás listo para abordar a profundidad cualquiera de los temas de física. Antes de continuar, me gustaría comentarles que dentro de Auxilio se están ofertando una serie de cursos virtuales y presenciales de matemática, física, química, entre otras, todos orientados con la finalidad de que el estudiante aprenda de la mejor manera. El contacto lo pueden realizar vía WhatsApp, Facebook o la página web. Lo primero que hacemos al comenzar a estudiar física es responder la siguiente pregunta: ¿qué es la física y qué estudia la física? La definición de física es la siguiente. Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía, y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. En otras palabras, la física estudia todos aquellos cambios de la materia que son reversibles. Bueno, ya sabemos qué es la física. Seguimos avanzando en nuestros estudios. Algo que también nos interesa saber o entender es que toda magnitud física dentro de esta física mecánica se puede representar en función de las magnitudes fundamentales, masa, longitud y tiempo. Así es como, por ejemplo, la velocidad, que como fórmula es distancia sobre tiempo, dimensionalmente la podemos expresar como longitud por tiempo a la menos 1. Se concluye que toda magnitud física dentro de la física mecánica, que es la física 1, se puede representar como una combinación de las magnitudes fundamentales, masa, longitud y tiempo. Otro concepto muy básico, pero fundamental dentro de la física, son los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades debemos entenderlos como un idioma, como una convención. Nos estamos poniendo de acuerdo. Son formas de expresar la masa, la longitud y el tiempo. A nivel mundial se ha estandarizado el sistema internacional, en el cual nosotros medimos la masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Pero también existen otros sistemas como el sistema inglés, el sistema sexagesimal y el sistema técnico. Realizada esta introducción y con todos estos conceptos claros, estamos listos para dar el siguiente paso, para empezar nuestro estudio de los vectores. Un vector es una cantidad física como cualquier otra, pero que tiene una particularidad. Para poder entender verdaderamente esta cantidad física, para poder entender verdaderamente de qué estamos hablando, aparte de conocer su tamaño, aparte de conocer cuánto mide, necesito tener otros datos. ¿Cuáles son esos otros datos? Su punto de aplicación, su dirección, su sentido y, bueno, lógicamente su tamaño. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la fuerza, la velocidad, la posición, la aceleración, entre muchas otras. Los vectores tienen otro tratamiento. Los vectores no trabajan con el álgebra tradicional, sino que hay un álgebra que es un álgebra vectorial. Sumamos vectores, restamos, multiplicamos, los descomponemos y esa es la forma de representar un vector. A pesar de que el tema de los vectores es bastante amplio y hay materias enteras que se dedican netamente al estudio de los vectores, en física, conociendo algunas de sus propiedades, tenemos las herramientas necesarias para poder desarrollar los temas posteriores. El siguiente tema de estudio es la estática. La estática habla del equilibrio de los cuerpos y nuestra principal magnitud con la que vamos a estar trabajando son las fuerzas. Y las fuerzas son magnitudes vectoriales. Es por eso que es muy importante tener muy en claro los conceptos de vectores antes de pasar a los siguientes temas. Si analizamos la siguiente barra, suponiendo que es madera, va a tener un peso propio. El peso pasa por el centro de gravedad de la figura, que en este caso está en la mitad. Si lo dejo así y debajo de la madera no tengo absolutamente nada, no hay nada que esté sosteniendo a la madera, por lo tanto va a empezar a moverse, va a empezar a caer, debido a su peso propio. Por lo tanto no es estático. Para garantizar el equilibrio, yo tendría que adicionar una fuerza, una reacción, de tal manera que se anule con su peso y el problema está estático, está en equilibrio. Pero ahora, analicemos la siguiente situación. Yo adiciono otra fuerza, alejada a una distancia d desde la mitad de la barra. Lógicamente, esto va a empezar a girar. Por lo tanto, tampoco es estático.
para garantizar el equilibrio tendría que adicionar otra fuerza en la otra dirección, de tal manera que la fuerza F1 de la izquierda trate de hacer girar, pero la fuerza F1 de la derecha lo va a equilibrar. De tal manera, de nuevo, estamos garantizando el equilibrio. Pero ¿qué sucede si yo adiciono una nueva fuerza en esa dirección, horizontalmente? No hay nadie que la esté equilibrando, por lo tanto la madera va a empezar a moverse. Deja de estar estática. Para garantizar el equilibrio, tendría que adicionarle una horizontal en el otro lado. Entonces, hecho este análisis, nosotros podemos sacar ciertas conclusiones de cuáles son las condiciones para que un sistema esté estático, esté en equilibrio. La primera condición es que no se desplace verticalmente, y eso lo verificamos con las fuerzas verticales. Que no se desplace horizontalmente, y eso lo analizamos con las fuerzas horizontales. Y finalmente que no gire, con las fuerzas F1 respectivamente. Si se garantizan estas tres condiciones, estamos diciendo que el sistema está en equilibrio. Matemáticamente eso lo podemos representar con las siguientes tres ecuaciones de nulidad. Suma de fuerzas verticales iguales a 0, suma de fuerzas horizontales iguales a 0 y suma de momentos iguales a 0. La cinemática es el estudio del movimiento. Todavía no nos preguntamos por qué se está moviendo. Simplemente lo vemos moverse y analizamos ese movimiento. Un problema dentro de la cinemática va a estar resuelto cuando conocemos la posición en cualquier tiempo. Es básicamente como predecir el futuro. Si nosotros sabemos cómo se está moviendo y nosotros queremos saber dónde va a estar el objeto de aquí a 20 minutos, a una hora o en cualquier tiempo, vamos a saber su posición. Entonces, dentro de cinemática tenemos diferentes tipos de problemas o diferentes tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo, movimiento parabólico, movimiento circular, entre otros. Por ejemplo, uno clásico, que es el movimiento parabólico. Variantes de este problema hay un montón. En vez de un basquetbolista, puede ser un futbolista, puede ser un proyectil, puede ser un misil. Pero el concepto del problema es siempre el mismo. Es una partícula que se mueve con trayectoria parabólica. Entonces, por ejemplo, lanza la bola y nos van a preguntar cuál es la velocidad que debe tener para poder encestar. Entonces, dentro de cinemática, todos los problemas se resuelven con estas tres ecuaciones. En movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay aceleración, la aceleración es 0, entonces nos queda simplemente esta única ecuación, distancia igual velocidad por tiempo. Digamos que el movimiento circular, las mismas tres ecuaciones se cumplen, solamente que en vez de velocidad tenemos velocidad angular, tenemos aceleración angular y tenemos distancia angular. Entonces, hasta este punto ya sabemos por qué un objeto está en equilibrio, sabemos qué sucede cuando el objeto está en movimiento, pero todavía no sabemos por qué se está moviendo. Y es aquí donde entra la dinámica. La dinámica es aquella parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero tomando en cuenta el por qué se mueven. Entonces, si se acuerdan del ejemplo de la estática, teníamos la barrita de madera y en el momento en que no había una fuerza que la esté equilibrando, la madera empezaba a moverse. Entonces, un cuerpo, un objeto, se mueve porque existe una resultante de fuerzas. Y según la segunda ley de Newton, esa resultante de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. El ejemplo más clásico para explicar la segunda ley de Newton es a través de la máquina de Atwood. La máquina de Atwood es una máquina ideal en la cual dos masas están conectadas a través de una cuerda y una de las masas es más pesada que la otra. Si ambas masas tuviesen el mismo peso, las fuerzas se equilibran unas con otras y no se produce movimiento. Pero en este caso, una de las masas, en este caso la masa de la izquierda, la masa 1, es más pesada que la masa 2. Por lo tanto, hay una resultante de fuerzas, hay un exceso de fuerzas que va a jalar al sistema y le va a imprimir un movimiento. Movimiento va a ser hacia abajo, en dirección de la masa más pesada. Y entonces empieza el movimiento del sistema. La forma de resolver este problema es realizar diagramas de cuerpo libre en cada uno de los objetos que se esté moviendo y dibujar todas las fuerzas que estén actuando dentro de ese sistema. En la masa 1, hacia abajo tenemos su peso y hacia arriba tenemos la tensión de la cuerda. Esa tensión de la cuerda viene por acá, viene, se repite porque es la misma cuerda,
y entonces viene hasta donde está la otra masa. Y también en la masa 2 hacia abajo tenemos el peso 2. Entonces ahora sí podemos plantear la segunda ley de Newton: la suma de todas las fuerzas verticales es igual a menos la masa por la aceleración. Negativa porque la aceleración está yendo hacia abajo, en la dirección y negativa. Hacemos lo mismo en la masa 2, la suma de fuerzas verticales es igual a la masa por la aceleración. La aceleración positiva porque está yendo hacia arriba. Y entonces lo que nos queda es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver por cualquier método. Todos los problemas de dinámica hasta este punto se resuelven de esta manera: haciendo diagramas de cuerpo libre, planteando la segunda ley de Newton y resolviendo sistemas de ecuaciones. Que si hay rozamiento, que si el plano es inclinado, que si hay resortes, la mecánica del problema siempre es la misma. Les acabo de decir que todos los problemas de la dinámica se resuelven aplicando la segunda ley de Newton, lo cual es verdad. Pero en el siguiente tema vamos a ver nuevos conceptos físicos que nos van a ayudar a resolver los problemas de una manera mucho más sencilla. Empezaremos definiendo el concepto de trabajo. Imaginemos las siguientes tres situaciones. Tenemos tres bloques de madera y a los bloques le aplicamos fuerzas de la misma intensidad pero en diferentes direcciones. Lo que nos interesa saber, lo que nos interesa conocer es cuál de las tres condiciones es más efectiva para mover el bloque. Debido a la fuerza que nosotros estemos aplicando, ya sabemos que por dinámica va a haber un movimiento, va a empezar a moverse. Suponiendo que se mueve en una distancia X, que la podemos medir, lo que debemos analizar es cuál de las tres fuerzas, cuál de los tres casos fue más efectivo para mover el bloque. La primera no fue nada efectiva. La fuerza está totalmente perpendicular al desplazamiento, por lo tanto no va a producir un movimiento. La segunda es medianamente efectiva y por intuición podemos concluir que la tercera es la más efectiva para poder mover el bloque, porque está en la misma dirección del desplazamiento. Eso es el trabajo y lo vamos a definir como el producto de la fuerza por la distancia. ¿Pero qué fuerza? La fuerza paralela al desplazamiento. Entonces por eso lo multiplicamos por coseno de x. Una mejor definición de trabajo es que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía. Nosotros aplicamos una fuerza, la fuerza realizó un trabajo y como resultado de ese trabajo hubo un cambio de posición. Le añadimos energía al sistema. Otro concepto que nos interesa conocer es el concepto de potencia. La potencia se define como la rapidez en la que se realiza un trabajo. Se expresa mediante la siguiente ecuación: trabajo sobre tiempo. Si nosotros sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia y por definición de velocidad sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo, otra manera de expresar esta ecuación es igual a potencia igual a fuerza por velocidad. Entonces tenemos dos ecuaciones para expresar la potencia. Una manera más general de expresar el trabajo es a través de una integral. Al nosotros añadirle la fuerza al sistema, como por ejemplo en este caso, le añadimos energía. Estamos haciendo variar al sistema. Y si el único cambio que existe es un cambio de velocidad, como en este caso, hay un cambio de posición, y si hay cambio de posición hay un cambio de velocidad, al resolver la integral bajo esas condiciones nos queda lo siguiente: 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Este término nosotros lo conoceremos de aquí en adelante como energía cinética. Vamos a plantear lo mismo, solamente que ahora no habrá un cambio de velocidad, sino que habrá un cambio de altura. Entonces al plantear la integral las fuerzas van a ser verticales. Bajo esas condiciones y resolviendo la integral nos va a quedar de la siguiente manera: masa gravedad altura 2 menos masa gravedad altura 1. Al igual que en la ecuación primera, es una diferencia, hay una diferencia entre dos valores. Y a ese término nosotros lo conoceremos de aquí en adelante como energía potencial. Ahora es momento de continuar con nuestros estudios. Lo planteado hasta ahora es válido para una partícula aislada. ¿Qué sucede cuando trabajamos con sistemas de partículas? ¿Cómo es el comportamiento, cómo es la dinámica de un sistema de partículas?
Una de las primeras preguntas que se nos puede venir a la cabeza al momento de estudiar un sistema de partículas es ¿qué pasa si se chocan? Para responder eso, debemos introducirnos a un nuevo concepto físico que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se representa con la letra P y se define como la masa por la velocidad. Otro dato importante es que la cantidad de movimiento se mantiene constante. Por lo tanto, la cantidad de movimiento del objeto 1 es igual a la cantidad de movimiento del objeto 2, y si sabemos que cantidad de movimiento es masa por velocidad, la ecuación se transforma de esta manera. Y es con esta ecuación que nosotros resolvemos los problemas de colisión de partículas. Hay que matizar que existen diferentes tipos de choques elásticos, choques inelásticos, choques en dos direcciones o en más direcciones, pero el problema se resuelve conociendo el concepto de cantidad de movimiento y de conservación de cantidad de movimiento. Otro concepto que también nos interesa conocer es el concepto de impulso. Impulso es cuando una fuerza es aplicada en un periodo muy corto de tiempo y se define como la integral de la fuerza por un diferencial de tiempo. O para fines prácticos, como la fuerza promedio multiplicada por la cantidad de tiempo que ha sido aplicada. Finalmente, nos queda estudiar el caso en el que existen múltiples partículas dentro de un sistema. Lo que sucede en este caso es que todo lo que hemos estudiado anteriormente se cumple de la misma manera, solamente que la masa va a ser la masa total del sistema, la suma de todas las masas de las partículas que componen al sistema. La aceleración va a ser la aceleración del centro de gravedad y la fuerza va a ser la fuerza en el centro de gravedad. En otras palabras, trabajamos con la masa total y con el centro de gravedad del sistema. Con eso claro, estamos listos para pasar al último tema de física, la dinámica rotacional. Así como en dinámica respondíamos a la pregunta de por qué se mueve un cuerpo, en dinámica rotacional respondemos a la pregunta de por qué rota un cuerpo. Si recordamos el ejemplo de la estática, cuando teníamos una fuerza aplicada en un extremo y no había una fuerza equilibrante, el cuerpo empezaba a rotar. Esa es la razón de por qué los cuerpos giran. ¿Y cómo podemos medir esa capacidad que tiene la fuerza de producir un giro? A través de una nueva variable. Le llamaremos momento de torsión y se definirá como el producto de la fuerza por la distancia. Ahora aplicaremos la segunda ley de Newton, pero con nuestras nuevas variables. Tau es igual a inercia por aceleración. Y veamos las equivalencias. La fuerza va a ser equivalente a tau porque es lo que está produciendo el giro. La masa es equivalente a la inercia y la aceleración lineal es equivalente a la aceleración angular. Lo diferente acá es el concepto de inercia. Por ahora no nos preocupemos. En los problemas nos van a dar la inercia del objeto. Pero para entenderlo, la inercia es una cantidad que depende de la forma y tamaño del objeto. Mientras más inercia tenga, más difícil es girarlo. Mientras menos inercia tenga, más fácil es girarlo. Es el equivalente a la masa. Y a partir de acá, toda la teoría estudiada anteriormente se repite, solamente que con esta nueva ecuación de dinámica. Ya no es fuerza igual a masa por aceleración, sino que en dinámica rotacional es igual a tau igual a inercia por la aceleración. Y con eso termina nuestro resumen del primer curso de física.